Bueno, ahora sí. A ver, Ahora sí. arranquemos. A ver, primer recuerdo de tu infancia. Primer recuerdo de mi infancia. Sincero, no vale mentir. No vale mentir. Ah, No, bueno, de mi infancia sería jugar. no te querés. ¿Qué pasa? No, ¿por qué se ríe? Ah, Conta, tranquilo. de mi infancia. Sí, Que de mi infancia podríamos llamar desde 10 años, los primeros 10 años. sí, desde ahí, todo lo que haya dentro de los Hasta libros. ahí, bueno, empezamos por yendo al colegio primario. Sí, Con unos amigos habíamos formado una pequeña barrita sí. y bueno, a pesar de que la pasábamos muy bien, a mucha gente no le gustaba esa pequeña barrita juntados en una esquina, porque en ese entonces se podía uno juntar en una esquina. Pero se portaban bien o hacían quilombo. No, no, nos portábamos bien, lo que pasa es que a lo mejor cada uno para hacer su opinión gritaba un poco y eso es lo que más o menos le podía molestar a los vecinos. Hacían A bulla. pesar de que, digamos, las reuniones se hacían en lugares que, por la época a la cual me refiero, que sería la década del 40, Fua. había muchos espacios libres. Sí. Pero bueno, nos juntábamos ahí y hacíamos algún alboroto. ¿Y a qué jugaban? ¿Qué te acuerdas que jugaban? Sí, el que jugaba ahí a la pelota, otra cosa no, jugaba a la bolita, famoso juego de la bolita, el juego con algunos escarbadientes, jugábamos a la carrera náutica en los cordones, en esa época todas las aguas iban a la calle Mm. y nosotros nos poníamos y jugábamos ahí. O si no, también siempre el juego de la bolita o la figurita. ¿Y qué Figurita, Pero bueno. en esa época las figuritas eran caras, no eran Sí, baratas como ahora. no, no, para nada. ¿Tu Pero viejo te compraba un paquete de figuritas o...? sí, o la ganábamos nosotros jugando con otros, porque siempre jugábamos y tratábamos, por supuesto, a pesar de algunas pequeñas trampitas, siempre ¿Las doblabas? las seguíamos jugando y jugamos con eso. O a la pelota, con la famosa pelota de trapo, que era una media vieja, Mm. rellena con retazos de otros trapos o de papel. Y con eso jugábamos. Pero no era bueno jugando a la pelota. Yo era bueno de arquero, porque Vale. era otra nada. Y de arquero hasta para ahí nomás, pero bueno, me defendía. A veces, como el dueño de la pelota de trapo era yo, Sí. Ah, sí, corría conmigo. entonces, pero bueno, era linda. Y comparado con lo de ahora, sin duda me mira diciendo, y Tuviste suerte en realidad. este, ¿Era algo? ¿Qué buscar? Ahí está. Tuviste suerte en realidad de vivir esa época que ya no se vive. sí, no, ya ahora ni me quiero imaginar estando en ese. Bueno, pero la cosa hubiera sido distinta. Uno con el tiempo se va adaptando y, y bueno, va buscando otras cosas para hacer, a pesar de que digamos, la situación económica era muy grave, igual que como siempre, toda la vida. Y en tu casa, ¿cuál era tu rutina cuando eras pibe? ¿Te levantabas, ibas a la escuela de día o de tarde? Era de día, íbamos de día, vivíamos en la calle Bacacá y Cálcena, de Flores. ¿Te acordás el número exacto de la calle? Era una esquina, en realidad no es una casa, era lo que en ese entonces se llamaban, eh, ¿Casa Chorizo? sí, a ver, para que no me acuerdo. ¿O PH al fondo? Era tipo PH, pero no tampoco al foro, porque las casas tenían una sala de estar, que le llamaban, que era una habitación de 4x4 o más o menos,
y después venía otra piecita más chica y un bañito al final. Todo eso desde la calle hasta ahí sería más o menos, no llegaba a ser 10 metros. ¿Y cuánto vivían ustedes, vos con los abuelos solo? No, ¿O había no, más gente? éramos con mi mamá, mi papá y mi hermano. Este, ¿Y el baño cómo era? ¿No tenía papel higiénico? en el baño no había papel higiénico. Cuando se conseguía que las peras y las manzanas de ese entonces venían con un envoltorio, este, que el cual uno lo friccionaba y lo convertía en un papel higiénico. Pero tenían Y inodoro. había inodoro únicamente. Claro, bueno, tenían inodoro, no tenían letrina. No, No tenías el no, pozo. no. Había letrina, pero la letrina era porque de ese tipo de vivienda eran normalmente había 4 como mínimo. Y baños era el único Para toda la vivienda, ¿no? para toda la vivienda. O sea que ahí había que, pero en el espacio nosotros usábamos la famosa pelela. Era un inodoro, no sé, Una vasija. sí, era no sé cómo denominarlo. Un recipiente. Sí, bueno, un recipiente y bueno, ¿Qué era? Las de metal que había. era, ¿O de porcelana? no, era de plástico, eran de plástico las pelelas. Y después también estaba la cocina, que la cocina también era compartida. Ah, o sea, ustedes solo eran la pieza. Solo Ustedes. era la habitación esa que hicimos en la sala. Era como una pensión entonces. Exactamente, esa era la palabra que buscaba al principio que no me salía. Después con el tiempo algunos se fueron agrandando y pasaron a ser los conventillos. Sí. Entonces, pero nosotros estábamos siempre, porque como era baja, era la zona. Y ahora sería como un hostel, sí. Si lo miras como. Y sí, podría ser de esa manera, un hostel. Y bueno, y ahí fue hasta que ya después ¿Y con tus viejos cómo te llevabas? No, yo me llevaba bien primero porque yo a mi papá desgraciadamente lo veía los domingos a la tarde. ¿Laburaba mucho él? Mi viejo trabajaba en la florería. Sí. ¿Puedo darle el Sí, nombre? sí, no, acá no nos pagan por no decir La papá. florería que se llamaba Florería El Trébol, que estaba en Rivadavia y Boyacá. ¿Seguirá existiendo o no? No, ya. ¿Quién la...? Mi papá trabajaba ahí Sí. y a su vez se encargaba de ir a buscar las flores al mercado central de flores. Por eso que mi papá se tenía que ir, así era las 3, 4 de la mañana, abría el corralón de flores y tenía que comprarla y ir a la florería. Bueno, y por eso, ¿Y dónde quedaba el corralón de flores? en Chacarita. Y eso era la paternal. La terminación de trenes era la paternal. Pero estaba en la calle, era Juan Bautista Alberdi, Sí. no, perdón, Juan B. Justo Sí. y Warner, donde después se empezó a construir el antiguo Alberdi Warner. Claro. Eso ya. ¿Y cómo iba él? ¿Caminando, en bicicleta, colectivo? No, era en colectivo. En colectivo. ¿Y después cómo llevaba todas las flores hasta la florería? ¿En colectivo? Claro, él llevaba las flores, sí, porque hacían paquetes grandes y en ese entonces estaban los colectivos o trenes, no me acuerdo cuál de los dos era, lo que iba, que los Los tranvías tranvías, ¿no? tenían toda la parte de adelante donde estaba el motorman, Sí. que siempre les dejaba que pusieran los bultos ahí para El tipo de furgón. como si fuera un tipo furgón. Ese también yo lo llegué a usar. ¿El tranvía? El tranvía, bueno. El tranvía hay algo que siempre me olvido y que nunca le comenté a mis hijos porque no sé por qué se me olvidó. Pico. De que en el tranvía, cuando me salteó unos cuantos años, yo llegué a vender diario. Sí. Estaba la crónica
y Popular. ¿La de la tarde o la de la mañana? No, eran los de la tarde. Que era la quinta o la sexta, La esa. sexta. Y me trepaba del tranvía para vender, recorría el tranvía de ahí, me bajaba en la otra parada y me volvía caminando una cuadra hasta donde estaba la florería. Sí. Y llegué a Rivadavia y vos acá. Y a Rivadavia y vos acá. ¿Cuántos años tenía ahí? Y yo ahí tenía 10, 12 años más o menos. ¿Y tu viejo te dijo laburado o se te dio por trabajar a vos? No, mi viejo no sabía nada que yo iba a laburar porque era la única manera de poder tener un manguito para ir a tomar algo, a comer algo. Porque después de ahí nos mudamos y fuimos a vivir al pasaje Rusia en Villa del en Fonte y Nazca. Ahí donde pasaba Fonte y Nazca había una segunda cuadra que era... esa no me acuerdo. Bueno, no hay problema. Este, ¿Y esa casa era más grande? ahí sí, ya esa era la casa que había comprado mi papá. A fuerza de sacrificio, O sea, juntando porque quedaba. Desde ese entonces estaba Juan B. Justo, sí. que en ese entonces era el Arroyo Maldonado. Y era todo, de la de Rivadavia hasta el Arroyo Maldonado, era una categoría. Pasando de categoría hasta la avenida Jonte, Sí, era otra categoría. era un segundo barrio, y de Jonte 2, 3 cuadras más era otra cosa. Y vendría a ser, si uno va a las denominaciones normales, una especie de villa, sin ser villa. Eran casitas modestas, pero no solo toda gente de laburo, sino toda gente solidaria, se conseguía y se ayudaban unos con otros, ¿no? O sea, y bueno, ahí en ese tercer peldaño, sí. mi viejo consiguió una casita, un terrenito, en el pasaje Rusia 1771. O sea, el abuelo, laburando de florero, pudo comprarse su casa. Pudo comprarse, pero laburaba y venía de la noche a las 10 de la noche, ¿eh? ¿Y te pasaba todo el día en la florería? Todo el día en la florería. O sea, vos casi no Y conociste. por eso digo, lo conocí y yo estaba dentro, porque cuando él se iba, yo estaba durmiendo. Cuando él volvía, ya habíamos cenado y nos habíamos ido a dormir para el otro día ir al colegio. Y- Encima yo tenía que ir al colegio que si no me acuerdo mal, se llamaba Villa Urquiza el colegio. O no, el nombre del prócer. Bueno, que quedaba justo enfrente de la Plaza Flores. Sí, que hay una iglesia, creo. En inglés, y enfrente del estacionado de Rivadavia En una estaba esquina. en la mitad de cuadra que abarcaba todo, la Virgen San Sí. José de Flores. ¿Y era un colegio público o privado? Público, Ah. privado, público. No había colegio público en esa época. No, en esa época no estoy Bueno. hablando del 40, no había. ¿Y los domingos con tu hijo casi? En verano conseguíamos, cuando hacía mucho calor, que nos llevara hasta al río. Al río Vicente López, Sí. ¿no? Y llevaba ahí que nos llevaba él cuando no podía llevarla a mi abuela. En ese entonces mi abuela, bueno, vivía con mi otro tío pero yo vivía mucho más alejado. A tu abuela no la conociste casi. A mi abuela la conocí de chiquito, yo ya de chiquito, pero no poco tiempo porque no vivía con nosotros. Mi abuela vivía con ¿Tu abuela por qué lado? ¿Paterno o materno? paterno, Sí, por eso de ahí apellido Sí, de Filio. claro. O sea, tus abuelos del lado de padre casi no los conociste. De los abuelos de padre, y yo lo único que conocí es a mi abuela, Sí. que vivía en Villa del Parque, en la calle Melincue.
¿Y del lado de tu mamá? Y del lado de mi mamá, no, ninguno. ¿Quedaron en Por Italia? carta, por cuando se escribían, que nada más que sabíamos que vivían. Y ¿Tu viejo tenía hermanos? mi hijo tenía 2 hermanos más. Que después no sabiste, perdiste la relación. Y no, entre todos nos tratamos, hasta que murieron, los otros 2 pero murieron. ¿Y del lado de tu mamá? Y del lado de mi mamá, no, porque del lado de mi mamá, el dueño de la florería, Ah, era Rossi, de la florería. ¿y la tía Lina de qué lado quedaba? Era de Villa del Parque, era hermana de mi papá. Ah, de ese lado. Entonces, ¿y tu papá que tenía 2 hermanos y una hermana? 2 hermanos y una hermana. Y después cuando vino mi abuela de Italia, que la trajeron ellos, porque no estaban acá, el único que había venido era debe ser mi tío, o sea, el hermano de mi mamá, Sí, que era el dueño de la florería, que no le pagaba muy bien. que lo explotaba mi pobre viejo como no se puede explotar a nadie más sabiendo que era El hermano. era el cuñado, Cuñado. era el cuñado. Y ahí saltaba tu vieja y lo defendía. Y sí, tenía que ir ella a pelearle para que le dieran un aumento de sueldo, porque también había inflación en esa época como siempre. No ¿Y, tanto como ahora, pero bueno. y con tu vieja cómo te llevas? No, el viejo bien, el viejo una santa. ¿Qué hacía? Hacía de todo, hacía de todo. ¿Vendía también o solo ama de casa? No iba, yo se ocupaba de nosotros, se ocupaba de la casa, porque después de esa casa, al principio empezamos a construir una sala, como habíamos hecho del otro lado, Sí. y empezó a hacerlo ahí porque compró el terreno nada más. Y después de pucherear, y bueno, mi mamá haciendo milagro con los 2 pesos que le traía, Sí. este, y ¿Era exigente con la escuela o no te decía nada? en la escuela, bien, gracias. Y se puede saltear o hace falta. No, pero era... No, era de todo, como todo pibe. Al principio, los primeros, yo era chico. eh, en ese entonces no había medio De estudio. no solo de estudio, no había medio de comunicación. Para mí cuando yo escuchaba, además de que nosotros éramos una situación, no quiero decir pobre, ¿viste? Pero Sí, media baja. Ahí. media baja, ¿viste? Y donde uno se iba privando de montones de cosas para poder, porque lo primero de todo era la casa. Casa, si hay para comer, se come. Sí. Sí, pero ladrillos. Y cuando no había para comer, ¿qué comía? ¿Mate cocido? Y ¿Pan? mate cocido con pan, o lo que podía traer mi papá de la florería. Que, bueno, como todo, cuando podía rasguñar un mango de ahí, en el sentido de ir y comprar. Y entonces, más de una vez estábamos esperando que viniera para ver qué había podido comprar mi papá con lo que había podido dar. Y mi mamá con eso haciendo Iban a comer, llegaron a ir a comer afuera al patio, únicamente. a un restaurante, algo, porque ahora es habitual, pero No, olvidate. Además que tampoco era como ahora que hay tantos locales por cuadras. De ahí donde estábamos nosotros en la calle Bacacay, hasta el colegio no había casi nada, había mucho terreno baldío. Muchas de las casas que ahora están hechas en ese entonces no estaban. Se fueron haciendo después, estaban. ¿y tu viejo cómo te trataba? Bien, él estaba como siempre, encima con mi hermano me llevaba 4 años más. Sí, él era más grande. Él era más grande. ¿Y vos eras 4 años. malcriado o era... Y yo trataba de defenderlo, yo lo jodía a él, lo cargaba, y cuando él me corría, yo gritaba, ay, pues, y yo porque siempre me acuerdo, cuando venga tus padres van a ver los 2 lo que era.
Y nos había quedado una imagen tan medio que cuando las pocas veces que lo veíamos que venía, porque venía antes, Se cagaban todos. nos cagábamos todo, pero no es que nos pegaba. Mm. La primera vez nos pegó, porque cuando llegaba mi hijo hacía así como que se iba, desabrochaba el cinturón era un cacho de cosas así, con tachos o algo, ¿viste? Sí, de los viejos. Ya cuando lo veíamos ya nos cagábamos Pero encima. capaz que no te, ahora no te acuerdas. Pero lo hacían joda como. O venía enojado. Al principio era en serio porque mi mamá protestaba, Sí. pero encima tenía que hacer de todo, tenía que cuidarlo, tenía que preparar la comida, tenía que lavar, y después, porque inclusive siguiendo con el tema de la construcción, Sí. primero había edificado, o sea, la sala, otra pieza que ya era un poquito más grande, y bueno, y después el baño y todo, y la cocina era todo compartida. Con otro que mi papá alquilaba Sí. esa parte para la parte de atrás. Para poder sacar algo de plata. Y ya, entonces con esa plata tapaban montones de cosas y era para la casa como la gente. ¿Y quién construía? ¿Construía tu viejo o venían a ayudar? No, amigas un de- poco entre los hermanos que se daban una mano un poco cada uno, pero bueno, ¿Tu viejo te con... tampoco era, ¿cómo te puedo decir? Electricidad, una bombita. Que siguiera la gloria. Listo, no hay ni portalámparas, pues portalámparas así, para poner eh, ninguna otra cosa. ¿Y los abuelos se conocieron allá en Italia o acá? No, vinieron de casado, vinieron para acá, que según las malas lenguas, mi mamá había quedado embarazada de mi hermano en el viaje, porque ellos vinieron Sí. en un vapor de la carrera, que le llamaban entonces. ¿Que tardaba Era- cuántos años? Que tardaba 15 días en venir. Y vinieron en eso. Bueno, no era tanto. Yo pensé que capaz que era un mes o 2 meses De que, el barco. 15 días dentro de todo. no, Para el 15 días, momento, pero era rápido. pero era no era de pasajeros, era de carga. Ah. Ahí los marineros eran para la carga, no. Eso yo no me ¿Y allá acuerdo. cómo se conocieron? ¿Vivían en el mismo pueblo? ¿Te contaron alguna vez? O... Vivían en dos pueblos distintos, pero que era separación de los pueblos, por lo que me acuerdo. Sí. Era una montaña. De la montaña para acá era Centro Vittorio, arriba lo era. Sestri Levante, sí. Y del otro lado de la montaña estaba el otro pueblo, por decirlo. Y no sé cómo, se ve que harían habría homenajes o habrían festivales, qué sé yo, y pasaban de una montaña a la otra y ahí se ve que se conocieron. Tampoco no hay muchos detalles que puedo saber porque No hablabas tanto con tu viejo. esas cosas, esos temas no se trataban. No se acostumbraba a hablar. No, nada. ¿Y el secundario lo hiciste en el mismo lugar? Secundario yo no hice secundario. Yo terminé la primaria y cuando terminé la primaria, el 5 de diciembre, ¿Cuántos años tenías? En esa época. ¿Qué era, sexto o séptimo? Sextos. Y el 25 de diciembre cumplía los 6 años y me dijo, bueno, acá o vas a trabajar, o vas a estudiar o vas a trabajar. Primero tiene para estudiar tu hermano, es el mayor y el que tiene que estudiar. ¿Vos qué vas a hacer? Que estudiar, a mí no me gusta estudiar. Bueno, entonces empecé a lograr. Y ahí empecé a trabajar. ¿Y fuiste a trabajar a la florería, no? No, Florida no me fui. Bueno, la Florida estaba parado por ahí, porque los diarios que yo después iba a vender, en la misma esquina estaba el puesto de diario. Entonces le daba 3 diarios, subía al tren, los vendía, bajaba, le devolvía los que no había vendido y ahí me rascuñaba unos pesitos. Entonces mi primer laburo fue lo que ahora llaman delivery. Canasto, Sí. canasto de panadero con el arco ese en el medio.
llevar a una carnicería. Mi mamá fue a hablar en la carnicería y dice, bueno, necesito un pibe para que haga el reparto de la carne. Bien. Bueno, que venga, qué sé yo. Nunca me enteré cómo era el pago. Y es que, porque sé que cuando llegaba el mediodía y me iba, el panadero me daba un bolsito, un paquete. Toma, llévaselo a tu mamá. Yo después deduje, con eso era la paga de mi laburo. Pero nunca te enteraste. Y, no, ¿Y no, cuántas horas laburabas? Y ponele que la carnicería abría de las 9 hasta las 12, 4 horas más o menos ahí. Pero el tema no era ese. Era el primer día, tenés que llevar este a tal lado, tal lado, tal lado. Bueno, levanta el canasta, No podía. podía. Pesaba más la canasta que yo. Y después Agarró el tipo, lo agarró, sacó un par de paquetitos, vení dale, ahí me lo puso ahí. La pierna mía, así, sí. ¿Y cuántos años tenía ahí? Y yo tenía 7 años, 8, porque era apenas terminé el colegio. O 9, no sé, 8 años había tenido. Sí, no, Mirá ni, por ahí. ponele. Claro, pues no había, tampoco había, no había ni jardín de infantes. No, no había nada. O sea, arrancabas con primero, sí, puede ser sí, 8, 9. No, por eso. Y bueno, me apoyé al hombro, más o menos me fui acomodando. Después me agarró un día de lluvia. El día de lluvia, claro, tenía que subir. Me puso la canasta al hombro y yo, bárbaro, iba viendo fenómeno. Se larga a llover, hay un kiosco que tenía el toldo así abierto. Yo no me había dado cuenta. Paso con la cosa al hombro, la canasta con el arco así arriba. Voy campando, paso, llego donde está y toca el arco de la canasta. Toca contra el arco y se me va todo para atrás. ¿Y que tiraste toda la carne en el piso? Sí, la carne se separaron unos cuantos, pero ¿qué pasó? El papel se mojó. Al agarrarlo, yo no entendía un carajo de carne, si era milanesa, si ¿Y era tú te otra. Y como pude, le envolví y te entregué en cada uno. ¿Viste? Cuando llega, me dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Vino acá, me vino a protestar a fulano, qué sé yo, dice que en lugar de cuadril le negaste esto, que en lugar... Y yo, bueno, pibe, no. Y te echaron con tu primero. No, fue... ¿Cuánto duraste? Entre que me había bajado un montón de paquetitos. Sí. ¿Cuánto duraste ahí? Y habría durado un mes y pico. Ah, porque te falta la más cómica. Se me estaba olvidando. Viene a la calle y me volvió acá. Viene la vía del ferrocarril, el Sarmiento. Sí, sí. Y Boyacá viene a esta altura. Cuando llega el Yerbal, viene media cuadra, por acá viene el tren, ¿no? Entonces esto estaba más alto que esto. Entonces bueno, yo pasaba y cuando llegaba acá para acá me bajaba y empujaba el carro porque me habían dado el carrito como segunda posibilidad. Tiraste el carro. Me bajaba empujando y después bueno, cuando llegaba a mitad de cuadra que cruzaba la vía del otro lado, estaba la bajada. Bueno, ahí la primera vez para frenarlo. Bueno, no pude frenar porque ya llevaba despacito, ya estaba medio canchero, qué sé yo. Dejé todo el reparto de la gente de ese lado y me vuelvo. Cuando vuelvo, canchero yo, con el triciclo. Es como el canasto adelante. ¿Sí? Claro, como los heladeros de antes, con el camón. Exacto, era igual. Yo iba, bueno, tenía, subo hasta la vía del tren y me bajo. Y cuando me bajo, estaba la bajada. Canchero, pedaleando en la bajada. Y a mitad de cuadra estaba el calle Yerbal. Bajaba el drama, me iba a la mierda. Hago así y me mando por Yerbal. Sí. Y al doblar así, me hace así el carrito, bomba. Sí, porque venía vacío. También, ahí cuando se enteró el medio de carnicería y fue cuando me dio No, pibe, nunca más carrito. el rap.
¿Y después de ahí dónde fue? Ah, porque mi viejo y mi vieja que trataban de encontrarme en algún lado de cualquier manera, porque Y cuando ponele tanto como en la carnicería sí. que cortabas y después llegabas a tu casa y ¿qué hacías? ¿O te la pasabas en la calle? No, ya después sí, salía, estaba en la No te calle, molestaban. no. Eso no, vivía tranquilo, hasta cuando más era muy chico, no salíamos tampoco, Claro. no me acuerdo que tenía terraza y yo me iba a esa terraza y miraba desde afuera, qué sé yo, no me- toda esa parte está ¿Y media, qué? O sea, vos media ponele, un borrosa. chico de ahora, vete lejos, pero vos Ah, que llegabas a la una a tu casa, hasta las... Quiero que te acostabas temprano, pero... sí, no, dormía la siesta, había que dormir Bueno. la siesta, sí o sí. ¿Qué hacías? Sí, y nos daban deberes, teníamos que hacer los deberes. Eh, no, mi mamá apenas hablaba castellano. ¿No te ayudaba con la tarea? No, Nada. no me ayudaba, no, para nada. ¿Era exigente con las notas o no te daba pelota? No, y ellos entendieron de que muchos que veía porque veían el esfuerzo que yo ponía, Claro. sacando algunas de esas boludeces propias de chico. Después no, después me entré en una fábrica de fantasía, que viste, te pegás en una cosa de plástico o de chapa, te pegan una hoja, un coso, y vos tenías que seguir con la limita esa chiquita. Si era bueno, no tampoco. Y encima no andaba mal con la vista, que no veía. Ah, ¿no veías de chiquito? No, era chiquito, eso fue de chico. ¿Y te compraban anteojos o no podías comprar? No, en ese entonces no. Ni anteojos ni oculista. No, el oculista no existía, no. Era, ya después, más adelante sí, porque ya cuando ya tenía que ir, cuando ya nos mudamos ahí al pasaje de Rusia, yo tuve que ir al otro colegio, que ya era los 3 grados más altos de primaria. Ya 9, 10, 11. Se ve que tenía 9 años. Sí, no. 9, 10 y 11 y el secundario empezaba a los 13 en esa época. O a los 12. No me acuerdo. No, yo no me acuerdo. No viví. ¿Qué más? Y fue tu hermano y vos te quedaste en la buena. Yo Y me te daba quedo- envidia de que él estudie. Sí, él estudiaba. Y tenías envidia de que él estudie. Y no sé, no envidia, no, viste, yo ya asumía de que a mí no me gustaba estudiar. ¿Y eras feliz trabajando o...? Sí, no. No renegaba. No renegaba y iba, no es que faltaba ni no sé. Porque era una forma de entretenerme, porque no había otra. Porque no era ni radio teníamos nosotros. La radio esa que de madera que después Sí, apareció acá. claro, eso ni radio. Ni la televisión la hizo el papá de Marta. La primera televisión que teníamos nosotros. Eso va para otro capítulo. ¿Y qué más? ¿Y tu juventud? Y mi juventud. Vamos hasta cuando conociste a mamá. Eso lo tomamos para otro capítulo. Ese fue otro Otro capítulo. capítulo. ¿Saliste de... ¿Cuánto duraste ahí en esa fábrica de fantasía? No, una semana. Pero no te pagaban. No, veía que no, pibe, no podés, no, pero te fuiste, te saliste del dibujo acá de Mafalda, no veo hiciste así, no tenías que haber hecho, pero no te di cuenta, todo el tipo de mí, pero vos tenés problemas en la vista, no podés hacer este trabajo. Se dio cuenta del toque. No sé bien. ¿Y tu vieja te retaba o te decía, vamos a encontrar otra cosa? No, decía que sí, al principio protestaba, pero la cosa se empezó a hacer un poco más fácil, por así decirlo, cuando consiguieron alquilar esa parte de atrás de la casa. Entonces era una plata extra, pero y a su vez todo eso más todo iba al pozo para edificar ahí En Paternal, en Villa acá en Lugano. Ah. Este, Y Porque ella ahí sí habían contratado a unos paisanos que iban y fueron de a poco porque compraron el terreno pelado. sí. Empezaron a ir haciendo los paisanos eso
y con la plata que reuniaban con el alquiler de la casita del fondo de donde estábamos, fueron avanzando, hasta que bueno, ya después sí se nos mudamos de ahí y fuimos directamente a Lugano. Pero en Lugano mismo también había un montón de cosas que estaban por hacerse, no se hacía lo más precario, baño, todo seguían la misma rutina. Hay 10 para comer, 5 va para la casa, 5 va para comer. Hay 6 para comer, bueno, 5 van para la casa y 1 para comer. Bueno, Esto es lo primero. Y después falta mi vida de adolescente, es otro capítulo. bueno, dejamos para el capítulo siguiente Lugano y la juventud. Sí, antes de Lugano. Bueno. Lugano se vence el segundo plazo. Bueno, vamos a poner pausa y después seguimos. Pausa.